la última llaga de María, la última espina de María, que tenemos que intentar colaborar con ella para que no la tenga, que tenemos que intentar aliviar su sufrimiento. Me parece a mí que la última es los ataques a Cristo y los ataques a la Iglesia. Y por lo tanto la defensa de Jesús, la defensa de la Iglesia. Seguramente los ataques de fuera, vamos, con toda certeza, han existido siempre. La historia de la Iglesia es una historia de luchas y de persecuciones y también de respuesta generosa, es una respuesta de martirio, y el horizonte del martirio tiene que estar siempre delante de nuestra mirada, como algo que tendríamos que estar dispuestos a aceptar por amor al Señor. Hoy tiene, lógicamente, características diferentes a como eran antes, a veces más sutiles, otras veces sin derramamiento de sangre, pero destruyendo el honor de esa persona que molesta, que es incordiante. Y es tan fácil hoy en día destruir el honor, porque basta una cosa en un medio de comunicación y ya estás destruido, ¿no? Es un milagro que algunos sigamos vivos desde el punto de vista del honor, porque se cumple aquello de calumnia que algo queda. Siempre te vas a encontrar con la persona que dice, han dicho de esa persona que, ¿y qué puedes hacer? ¿No? Pues aguantarlo y ofrecerlo al Señor y unirte a Él en la cruz y hasta cierto punto, si eres suficientemente santo, alegrarte de participar en parte en el martirio de Cristo. Bueno, pero la defensa del Señor no es solo contra los enemigos de fuera. Hoy en día hay que hacer la defensa de Jesús y de su Iglesia contra los enemigos de dentro. Ya he citado abundantes casos, ¿verdad? Pero creo que cada vez es más frecuente oír hablar, y cuando lo oyes es que lo oyes, es decir, que va a más en la presentación pública, porque en privado seguramente lo dicen, pero ahora ya va a más en la presentación pública de lo que se está conociendo, se está llamando como la nueva Iglesia. La nueva Iglesia. Es decir, arde Notre Dame y un destacado religioso, miembro de una importante congregación, dice que se alegra porque es el signo de la destrucción de la vieja Iglesia y que tendrá que nacer la nueva Iglesia y no esa Iglesia oscurantista, tal. Bueno, les cuento una anécdota para que entiendan ustedes que las cosas cuando salen a la luz tienen una raíz profunda. Después del primer sínodo sobre la familia, tan tormentoso, se hizo un año entre el primer sínodo y segundo sínodo sobre la familia. Después del segundo sínodo sobre la familia fue cuando se publicó La Amoris Laetitia. En ese año, en el primer sínodo, por ejemplo, participó activamente Cardenal Burke, en el segundo ya no pudo participar. En ese año se celebra en la Universidad Gregoriana de Roma, que es de los jesuitas, una de las grandes, o era una de las grandes universidades de la Iglesia, se celebra un convenio a puerta cerrada organizado por la Conferencia Episcopal Alemana, si no recuerdo mal, francesa, quizás suiza, holandesa no, belga, de estos 3-4 países del centro-norte de Europa. A puerta cerrada para que no trascendiera, pero invitaron solo a un periodista, era de uno de los periódicos clásicos, enemigos de la Iglesia, La República, un periódico italiano. Bueno, a través de ese periodista, que filtró lógicamente lo que quería filtrar, porque era a puerta cerrada, se pudo saber que una de las intervenciones, se dijo el nombre, no recuerdo el nombre del teólogo que habló, era sobre el tema, todo el tema giraba en torno a la moral sexual, ¿verdad? Todo, como si fuera el único problema de la familia, ¿verdad? Porque todo se polarizó en torno a la comunión de los divorciados vueltos a casar, sin haber conseguido la nulidad matrimonial. Entonces, en esta intervención de este teólogo, él decía en el futuro inmediato, en la nueva Iglesia, en el campo de la moral sexual, la Iglesia no debe de intervenir. Lo único que tiene que rechazar la Iglesia, lo único es lo que sea ilegal, pederastia, y lo que sea violento, aunque fuera legal. O sea, la Iglesia tiene que considerar pecado solo aquel comportamiento que es ilegal, pederastia, si el futuro va bajando la edad, como parece que están pidiendo la edad de consentimiento, pues eso ya no será ilegal, es simplemente legalidad, y después que no se haga con violencia.
pero todo lo demás tiene que ser lícito, no puede ser pecado. Imagínense el amplio abanico, no se lo voy a describir a ustedes minuciosamente, pero imagínense ustedes todo el abanico que eso hable. O sea, no es pecado, por ejemplo, el adulterio deja de ser pecado si es una cosa consentida en el sentido de que te vas con una prostituta, no es pecado relaciones con animales, no es pecado nada, solamente cuando hay violencia, o sea, sería pecado la violación. Porque hay violencia, o las relaciones con menores de edad, aunque incluso fueran consentidas, porque no es legal. Es decir, si tenemos una nueva iglesia que se está fabricando, que lleva 60 años fabricándose, una nueva iglesia y que tiene el control de muchos de los resortes del poder, y que de vez en cuando surge alguna cosa que se les escapa. Por ejemplo, caso McCarrick, que en Estados Unidos todos ustedes han oído hablar del ex cardenal McCarrick. Bueno, se les escapa, pero esto ha sido que se les ha escapado, porque ha habido una denuncia de uno que hace X años fue abusado por él siendo menor de edad, y entonces se ha destapado todo y no ha quedado más remedio que actuar, porque ya era demasiado descaro y porque la presión norteamericana era tan fuerte que no ha quedado más remedio que actuar y quitarle primero del cardenalato y después reducirle al estado laical. Pero ha sido, digamos, contracorriente. Bueno, pero eso no es más que la punta del alfiler. O sea, aquí tenemos todo lo que hay por debajo. Es decir, hay una nueva iglesia que no es, y ellos lo dicen claramente, no es ya la iglesia de nuestro Señor, la iglesia de la palabra de Dios, la iglesia de la Santísima Virgen, ni la iglesia de los santos. Lo dicen claramente. Creo que una de las expresiones más ingenuas, pero lúcidas, en el sentido de dar luz de esta nueva iglesia, es la expresión del actual general de los jesuitas, el padre Sosa. Lo siento por los venezolanos, es venezolano. Bueno, pues el padre Sosa, que es el general de los jesuitas, me imagino que ha sido elegido sabiendo lo que pensaba. En el momento aquel en que se debatía la cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar, dijo aquello de: vaya usted a saber si cuando nuestro Señor dice a la adúltera, vete y no peques más, ¿no? Bueno, va esto a saber si eso lo dijo nuestro Señor, porque no había grabadora. O sea, esa frase me sorprende que a ustedes les sorprenda, en el sentido de que es tan conocida, ha sido tan repetida, que creo que ya debe ser de dominio público de un católico medianamente informado, ¿no? Es decir, no podemos fiarnos de que Jesús condenó el adulterio porque no había grabadora. Claro, si no había grabadora para eso, ni filmadora, no podemos saber qué dijo el Señor sobre la institución de la Eucaristía. Oiga, ¿y qué dijo el Señor sobre lo de que a San Pedro le daré las llaves, ¿no? Y oiga, ¿y qué dijo el Señor sobre amar a tu enemigo? ¿Y qué dijo el Señor cuando dice que Él vendrá a juzgar y pondrá a su izquierda y les dirá a los de su izquierda: id malditos de mi Padre porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer? O sea, si no hay grabadora, no hay grabadora para nada. No es que no hay grabadora, es que ese día a San Juan se le habían acabado las pilas de la grabadora, ¿sabes? Entonces ese día, pues oye, no pudo grabar. Y entonces, bueno, se lo imaginó o fue de memoria, pero el resto de los días, o sea, cuando el Señor se pone duro y lanza sus dardos contra los fariseos y les llama raza de víbora, que sepulcro blanqueado, ese día sí que había grabadora, ese día sí. El otro día en que el Señor dice que el adulterio no, ese día la grabadora no funcionaba. Esto es de tontos, ¿no? Yo creo que nos toman por tontos, deben de pensar que de verdad somos tontos, y yo creo que somos tontos, pero no creo que seamos tan tontos como ellos piensan que somos tontos. Es decir, están haciendo una nueva iglesia, la están haciendo, y esa iglesia no tiene nada que ver con la palabra de Dios, porque no había grabadora. Es decir, la palabra de Dios vale en la medida en que a mí me conviene, o en la medida en que esto va con las modas, que van a ser siempre cambiantes, en la medida en que yo considero que esta nueva iglesia no me exige demasiado, y de una forma especialísima en el campo de la moral sexual. Yo no pertenezco a esta iglesia. Yo soy un pecador, pero yo no pertenezco a esta iglesia, no lo pertenezco a esta iglesia. Yo pecador como soy, o sea, yo no me pongo en la postura del fariseo que dice que yo soy estupendo y este miserable publicano, ¿no? Yo soy un pecador, yo soy el miserable publicano.
que está detrás, que no se atreve a levantar la cabeza de pura vergüenza. Pero yo le digo al Señor, yo estoy contigo. O sea, no quiero que nadie me engañe. Yo soy un pecador, pero no quiero ser un pecador que se considera santo. A mí no quiero que me digan mentiras. A mí no quiero que me den un placebo y me digan, fumar es estupendo para poder seguir fumando. Y prefiero que me digan, oye, que fumar te va a dar un cáncer, aunque no sea capaz después de dejar de fumar. Pero prefiero saber la verdad, porque es la verdad la que me va a hacer libre y es la verdad, con la gracia de Dios, la que me va a permitir cambiar y mejorar, aunque sea lentamente y aunque sea llegando al último instante de mi vida con una actitud de sincero arrepentimiento. Es decir, esta nueva iglesia no es la iglesia de Jesús y además deliberadamente lo dicen. Recuerdo en una ocasión, hace años, cuando todavía pensaban que era un cura un guapito e ingenuo, ¿no? y me invitaban a los programas de televisión. Después ya se dieron cuenta de que no podían invitarme. Bueno, y no podían porque era demasiado peligroso. Entonces, una ocasión estuve en un programa de televisión contra 6, ¿no? Bueno, y la Virgen me ayudó y salieron todos, absolutamente todos trasquilados, ¿no? Porque o sea, todavía lo que es un milagro es que aún siga vivo en todos los sentidos. Bueno, el caso es que en una ocasión estábamos dando una conferencia en aquella época en que me invitaban. Y había hablado delante de mí un sacerdote prestigioso que todo el tiempo había estado hablando del posconcilio, y que teníamos que rechazar el preconcilio, y el preconcilio era malo y eso se acababa y era la nueva iglesia. El posconcilio, es decir, la iglesia nace en el año 65. Punto. Y yo, cuando me tocó hablar a mí, dije, yo siento mucho disentir de este amigo sabio, en fin, pero yo no puedo rechazar el preconcilio, porque da la casualidad de que nuestro Señor es de antes del concilio, la Virgen María es de antes del concilio, San Francisco de Asís es de antes del concilio, y Santa Teresa de Jesús y San Ignacio de Loyola. ¿Cómo voy a rechazar todo lo que hay antes del concilio? Que haya cosas de antes del concilio que haya que modernizar, por supuesto que sí, pero volviendo a las raíces, que fue lo que pidió Juan 23. Pero yo no puedo rechazar todo lo que hay antes del concilio, porque rechazaría a la Santísima Virgen en lo que ellos quieren. Es la nueva iglesia, es decir, esta no es mi iglesia, y no sé si llegaremos al momento en que esto se producirá no de forma real, que ya existe, sino de forma oficial. Esto no lo sé, y Dios quiera que no, porque, repito, hay que trabajar por la unidad, y trabajar por la unidad en la iglesia también consiste en defender a Jesucristo. Nuestro Señor está sufriendo horriblemente, tiene consecuencias terribles para los fieles. ¿Cuántos fieles han sido engañados y seducidos? Cuánto dolor a Cristo y a la Virgen María por esto. Cuánto dolor en cada Eucaristía donde esa persona comulga sin tener que comulgar porque no sabe ya ni lo que hace. Cuánto dolor a nuestro Señor y a nuestra Madre. Pues algo tendremos que hacer, ¿no? No digo que mi santo favorito sea este, pero es uno de mis santos favoritos. O sea, después de la Santísima Virgen, que es lo más, después de nuestro Señor viene la Santísima Virgen, porque ella no es diosa y Jesús es Dios. Si no, ya veríamos, pero ella no es diosa y Jesús es Dios. Bueno, después de la Santísima Virgen, San Francisco de Asís, y ganando puntos, San Dimas, el buen ladrón, ganando puntos, un pecador que defiende a Jesús. Creo que hoy necesitamos a estos. No te preocupes si te dicen que eres un pecador, pero defiende a Jesús, porque Él va a decírtelo con toda certeza, va a decírtelo en la última hora. El que se declaró por mí delante de los hombres, yo me declararé delante del trono de mi Padre cuando llegue la hora del juicio, y Él te dirá en la última hora: esta noche estarás conmigo en el paraíso, porque tú has sabido defenderme. Creo que hoy hace falta esta gente que defienda a Jesús con amor, con misericordia, siempre con amor, con misericordia. Para eso hace falta la formación, pero hace falta esta gente que defienda a Jesús y que se juegue la vida. Quizá no nos corten la cabeza hoy, sería terrible por parte del asesino, pero maravilloso por parte tuya. Te corta la cabeza y ya se ha acabado, ¿no? Santa Teresa de Jesús, cuando se escapó de su casa con su hermano, decía: qué bien, que nos van a hacer mártires y vamos a ganar el cielo enseguida, ¿no? Y este niño mexicano, el niño que ha sido canonizado, el niño cristero, decía, cuando se fue con los cristeros, decía: qué fácil es ahora ganar el cielo, ¿verdad? El martirio. Bueno, a nosotros no nos van a cortar la cabeza, no lo sé, quizá algunos sí. El padre Pokieluszko, aquel del polaco,
aplicaron con él la metodología clásica, primero intentar comprarle, luego denigrarle moralmente y por último matarle, y al final efectivamente le mataron. Bueno, quizá no nos corte la cabeza, pero hay otro martirio, como ustedes saben, es el martirio de los alfileres. Había una santa que decía eso, ¿verdad? No tenemos el martirio del fusilamiento o el martirio de la espada, pero tenemos el martirio de los alfileres. El martirio de los alfileres es la incomodidad de la vida cotidiana con tu cónyuge, por ejemplo, las dificultades con tus hijos. El martirio de los alfileres es dar la vida por el Señor y defender a Jesús en un momento tan difícil, tan crítico de la Iglesia. Que, vuelvo a repetir, que un cardenal pueda decir, como el cardenal Sará, que la Iglesia se ha convertido en una cueva de confusión y que vivimos un Viernes Santo porque los apóstoles que están abandonando a Jesús como en el Viernes Santo es tan tremendo, tan tremendo, tan tremendo, que solamente la misericordia de Dios puede evitar que la barca se hunda, pero no se hundirá y nosotros tenemos que colaborar, aun siendo pecadores como San Dimas, a que no se hunda.